Bueno, ahora a continuación tenemos aquí a Beltrán, que nos va a dar la conferencia inaugural, ¿no? Beltrán es ingeniero de telecomunicaciones, compañero también de otro de los grandes organizadores de este evento que se ha dejado la piel, que está por ahí, Carlos. Y es uno de los desarrolladores principales del proyecto Bitnami. Su charla, El futuro de la web, va a ir, pues, sobre los cambios, evoluciones y la revolución que ha supuesto en la sociedad el internet en general, ¿no? Venga, no me extiendo. Muchas gracias, Beltrán. Muchas gracias. ¿Se puede coger? Prefiero... ¿Me escucha bien? ¿Sí? Vale. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Soy Beltrán, vengo de Sevilla, de una empresa sevillana, Bitnami. Nació en Sevilla, tenemos también oficinas en San Francisco, pero nació en Sevilla. Y bueno, me invitó un amigo, Carlos, me invitó al Joomla Day, básicamente con esta frase en el correo. Oye, en Bitnami soy de los raros que estabais hablando de cosas raras en 2006, 2007. Beltrán, yo sé que tú ibas a las charlas y poca gente te echaba cuenta de eso, de que era cloud computing, cosas virtualización, etcétera. Y ahora todo el mundo está en el cloud computing, todo el mundo ha oído hablar ya de Amazon, que no es la tienda de libros, ¿no? Ya es Amazon Web Service. Todo el mundo ha jugueteado con estas herramientas. Oye, ¿qué te parece? ¿Te animas a venir? Entonces le agradezco mucho por invitarme a este evento, ¿vale? Bueno, quiero dar un poco una breve historia. Yo soy un poco más de sistemas, no soy desarrollador web de frontend, etcétera, soy más de sistemas. Y en Bitnami lo que hacemos es simplificar todo lo que es la configuración, el despliegue de aplicaciones web. Pues desde Joomla hasta otros CMS de PHP o Ruby on Rails, Python, etcétera. Un poco aquí lo que ha sido a lo largo de los años el poner las aplicaciones en desplegar aplicaciones, ¿no? Pues lo normal es que conocéis Apache Frame o Shams, seguramente había empezado a desarrollar con una pila típica de LAMP, ¿no? Con WAMP, MAMP, según el sistema operativo, etcétera. Y eso, bueno, pues al principio de los tiempos lo que se ponía es en un servidor físico, ¿no? Yo desde que empecé a trabajar en Bitnami, pues bueno, hacíamos de todo porque no éramos tanta gente, éramos poquitos. Entonces, pues bueno, yo era el que metía el disco duro, hacía un backup. Si se moría ese servidor, cruzaba los dedos, metía otra vez el disco duro, ¿no? Y a ver si el backup lo recuperábamos, iba bien, ¿no? Poco a poco, bueno, pues la gente, desde los principios de los tiempos ya existía el share hosting, ¿no? Lo que es un FTP, unas credenciales, subías tus ficheros, se sigue usando, es barato, fácil de usar, se sigue usando, ¿no? Y se pueden hacer el despliegue de aplicaciones. Seguro que muchos de vosotros pues tenéis aplicaciones puestas en share hosting, etcétera. Luego apareció virtualización, VMware es la principal, ¿no? Pero hay muchas herramientas de virtualización, Xen, etcétera. Eso abrió la posibilidad a que no solo tuviésemos restringido el share hosting a, bueno, tú pones tu fichero aquí, solo puedes ejecutar PHP, pero ya está, no puedes tocar nada más, ¿no? Te da libertad a, pues, hacer lo que quieras en un sistema virtualizado, ¿no? Esto fue un poco más allá con las nuevas tecnologías, cloud computing, ya sobre el 2006, etcétera, apareció Amazon Web Service. Era muy fácil el desplegar y incluso automatizar el despliegue de aplicaciones en la nube. Poco después se apuntaron a Azure o se apuntaron a Google, los principales proveedores de cloud computing. ¿Alguien ha trabajado ya con Amazon, servidores en la nube, etcétera, ¿no? En cloud computing, vale. Y bueno, la pregunta que Carlos me hizo, que es lo siguiente, ¿no, Beltrán? Vosotros os anticipasteis a esto y desde el principio estábamos trabajando con estos proveedores y somos los líderes, los que tenemos más aplicaciones en el catálogo, etcétera, más usuarios en esta cloud computing. Pues Carlos me preguntó, bueno, ¿qué es lo siguiente, no? ¿Qué es lo que estáis tramando? ¿Qué es lo que estáis trabajando más en Bitnami? Vale. Solo una diapositiva por que sepáis el por qué estoy aquí y qué es lo que hacemos. Nosotros hacemos todas un montón de aplicaciones open source, las más populares, muy simples de instalar tanto en local, Linux, Windows, Mac,
máquinas virtuales, VMware, VirtualBox, etcétera, o en Amazon, en Google, en Azure. Esos son los principales, pero Oracle, VMware, etcétera, las principales plataformas de cloud computing. De forma que, si estás interesado en trabajar con alguna de estas aplicaciones, por ejemplo Joomla, y un compañero me ha dicho, sí, yo veo el logotipo de Bitnami cuando hago SSH, pues es que estáis usando el Joomla de Bitnami en Amazon, ¿vale? Pues un montón de aplicaciones más que no tienen por qué ser a lo mejor solo para vuestros clientes o para lo que despleguéis vosotros, sino herramientas internas. Si, por ejemplo, queréis montar vuestros propios repositorios de forma sencilla, etcétera, pues un GitLab es muy parecido a un GitHub, pues si queréis poner ahí vuestro código, etcétera, o en vuestra propia compañía, o otras herramientas o otras aplicaciones de learning o un cloud muy parecido a Dropbox, si quieres tener más capacidad o manejar tu propia infraestructura de compartición de ficheros, ¿no? Bueno, esto simplemente por daros un vistazo. ¿Qué es lo que nosotros hemos creído desde el principio? Bueno, que hay una batalla muy grande entre los principales proveedores de cloud. Yo ya, quitaría un poquito VMware, me centraría en Amazon, Google, Azure, aunque hay muchísimos más, hay cada vez más compañías, sobre todo usando OpenStack, que es una plataforma open source para cloud computing. Hay muchas más, pero los principales proveedores son estos de nube pública. ¿Qué es lo que introdujo el cloud computing? Era una forma un poco más nueva de pensar, un poco una forma nueva de administrar los servidores, pero eso nosotros lo vemos entre nuestros usuarios, etcétera, y no ha llegado a cuajar del todo. Es decir, hay un ejemplo que se pone mucho, que es el pets and cows, el mascota versus rebaño, ¿no? A tu mascota le pones un nombrecito, la cuidas, le das de comer, ¿no? Digamos que es un servidor que tú mantienes, lo actualizas, lo mantienes constante, ¿no?, a lo largo del tiempo. En el cloud computing lo que se intenta hacer, lo que la gente debería, o lo que se debería de usar, es como si fuese un rebaño, ¿no? Un rebaño tú no le pones nombre o no le suele poner nombre a cada una de las 3000 vacas que tú tienes, ¿no? Si se muere una, pues compras otra o nace otra y punto. Pues lo mismo con los servidores. Se te muere un servidor, te hackean tu servidor, lo matas y pones uno nuevo. Pero claro, hay que poner los mecanismos de automatización para que esto sea fácil, rápido, etcétera, y seguro, ¿vale? Esto es un cambio que ha introducido el cloud computing, pero realmente ha sido complicado, o los usuarios es difícil que lo estén usando, más que todo porque necesita bastante de automatización, necesita configurar todas esas templates, se llaman templates, recipes, codebooks, playbooks, depende de lo que uses, pues tiene un nombre, ¿no? Entonces, si estás usando Amazon, pues tienes que familiarizarte con CloudFormation, que son las templates, y automatizar todo el despliegue, ¿no? Eso con cloud computing, los usuarios, las grandes compañías sí lo usan, los usuarios más a bajo nivel no están acostumbrados a hacer tanta automatización, ¿no?, para su servidor. Siguen manteniendo su servidor igual que si fuese un hosting, ¿no? Otra de las cosas que intenta cambiar el cloud computing es que todo se base en microservicios, pero claro, eso tampoco es rápido, ni fácil, ni sencillo. Trabajar con microservicios requiere que las aplicaciones lo soporten, que vosotros diseñéis algo casi desde el principio enfocado a microservicios, es complicado. Pero de esta forma puedes escalar mejor tu aplicación y usar el cloud computing te permite usar todas esas facilidades para escalado, clustering, mantener una aplicación de la forma más fiable posible. También introdujo lo que es la parte de inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad? Bueno, pues para que lo que hemos dicho antes, ¿no?, de las mascotas versus el rebaño. La inmutabilidad lo que requiere es que haga una separación total de lo que es la aplicación, de los datos o de la configuración. Si eso tiene una separación lógica, si eso tiene una buena interfaz, si eso está muy bien separado, lo que es la aplicación de los datos de la configuración, es muy sencillo hacer lo que hemos dicho, tirar un servidor, quitar uno de los que ya estamos usando y poner y provisionar un nuevo servidor, de forma que la automatización es más simple, ¿no? Estos son los cambios introducidos del cloud computing, pero como ya os digo, hay una serie de inconvenientes, ¿no?, que
tenemos que aprender bastante del sistema de automatización que queramos, tendríamos que cambiar nuestras aplicaciones un poco para que se adapten a este nuevo modelo, tendríamos que ver que realmente nuestras aplicaciones que desplegamos son inmutables, tienen una clara separación de los datos, de lo que son el código de la aplicación, etcétera. Entonces eso no es sencillo, ¿no? Entonces una de las claves, y esto ha sido un caldo de cultivo, ¿no?, de por qué creo que una de las cosas nuevas que va a revolucionar un poco la forma de cómo desplegamos nuestros servicios son los contenedores. ¿Alguien ha trabajado con contenedores? ¿Docker? ¿Sí? ¿Algún? Sí, ¿no? Vale, pues seguro que todo el que ha trabajado un poco con Docker, lo primero que dice es que es muy sencillo, que es muy fácil. Parece muy complicado, tú dices, bueno, puede ser una tecnología nueva, yo con mi LAMP, con mi XAMPP tengo bastante. No. En esta charla os quiero animar a que probéis los contenedores, quiero animar a que probéis Docker, a que probéis estos contenedores tanto para desarrollo como ya veremos forma de ponerlo en producción. Pero para desarrollo es muy útil, muy versátil, muy rápido y muy sencillo, ¿vale? ¿Qué es lo que introduce Docker? Pues es verlo como una forma muy liviana, muy lightweight, muy de pocos recursos, no necesita muchos recursos en vuestro ordenador para echarlo a andar. Si lo veis como una máquina virtual, pues recurso que necesita muchos recursos de vuestro ordenador, ¿no? Si ponéis un par de máquinas virtuales, pues ya cada vez más, a lo mejor vuestro ordenador no es capaz, depende del número de recursos, el número de máquinas virtuales, ¿no?, etcétera. Docker lo que hace, los contenedores lo que hacen es utilizar el mismo kernel, eso sí, tiene que ser un Linux para tener todo el número de contenedores que quiera, pero no mete ninguna capa de hipervisor, no mete ninguna capa que realmente necesite muchos recursos, va directamente al kernel, ¿vale? Entonces lo único que comparte es el kernel con la máquina host. Principales ventajas: tú desarrollas en tu ordenador, tú creas tu container y estás muy seguro de que eso se lo da a cualquier otro y le va a funcionar. Los típicos errores, pues mi ordenador me funciona, pues a mí me va, algo tendrás mal en el tuyo, ¿no? Esto se simplifica mucho lo que es el despliegue, el desarrollo en local y el despliegue en producción con exactamente el mismo entorno que tengáis, ¿vale? Todas estas ventajas, la portabilidad, por supuesto, el mismo. También lo que permite es, ya que no requiere muchos recursos de tu sistema, puedes tener varios contenedores. Lo normal es que para una LAMP, para un desarrollo PHP, podéis tener Apache PHP en un contenedor y MySQL o MariaDB en otro contenedor. O puedes tener, si eres Ruby on Rails, si eres Python, lo que prefieras desarrollar en distintos contenedores de forma muy sencilla y usando tu propio editor en tu Mac, en tu Linux o en tu Windows. Esto simplemente es un gráfico, ¿no?, que las máquinas virtuales pues requieren el servidor, el host, la capa de hipervisor, que esto sí necesita muchos recursos, el sistema operativo. Cada una de las máquinas virtuales que tú vayas usando, vayas poniendo, necesitan todos esos recursos, mientras que con los contenedores te quitas la capa de hipervisor, te quitas incluso del sistema operativo y puedes reusar todo esto sin introducir todas esas necesidades de recursos en tu máquina, ¿vale? Esto es bastante útil para, ya os digo, tanto en desarrollo local. Esta simplemente sería la arquitectura para un Joomla, un PHP, de forma muy sencilla. Tenéis aquí una URL de un repositorio en GitHub donde está Joomla. Son dos comandos, git clone y docker compose app. Instalar Docker Compose es muy simple y lo tenéis que hacer en una máquina Linux, o en Mac ya tiene Docker cosas más específicas, instaladores más específicos, pero de forma muy sencilla tenéis una arquitectura como esta. Básicamente el Apache más el PHP más el código de Joomla con vuestro volumen, con esos datos, etcétera, de forma que podéis editar, que podéis trabajar con vuestro editor preferido en vuestra máquina local y en MariaDB con su volumen de datos. De forma que hay una nueva versión de Apache, hay una nueva versión de PHP, hay una versión de MariaDB.
matas esta estructura, haces un Docker Compose down, la apagas, te bajas la nueva, git pull y Docker Compose up. Y teniendo todo eso, separando muy claramente lo que son los volúmenes y la configuración, es posible automatizar el UCRI de esos runtimes sin ningún tipo de problema, ¿vale? Básicamente, si veis el fichero, es muy sencillo, es un YAML donde de forma muy fácil veis esta estructura y se puede desarrollar en local, ¿vale? La pregunta clave ahora es, bueno, muy bien, Beltrán, esto parece que funciona en mi ordenador, parece que está chulo, no consume tanto recursos como mi máquina virtual porque quería tener el mismo Linux que tengo en producción, etcétera, pero ¿cómo pongo los contenedores en producción? Ahí está la pregunta y ahí es donde verdaderamente hay una lucha de titanes entre todas las plataformas de cloud. Todas las plataformas de cloud, todas, Amazon, Azure, Google, han adaptado los contenedores para ofrecerlos como servicio en su plataforma. Han visto las ventajas de los contenedores y creen en ellas. Entonces, todas ellas tienen su propio servicio para que tú subas el contenedor y lo despliegues y empiece a funcionar. Kubernetes creemos que es el proyecto que ahora mismo está teniendo más impacto. Es un proyecto de Google, es open source, basado en cómo Google de por sí despliega sus propios servicios. Usaban otra tecnología muy similar a Kubernetes, ellos la han hecho open source, de forma que es muy simple tanto desarrollar en local con contenedores como ponerlo en producción. Básicamente usando los servicios tanto de Amazon, de Google como de Azure, puedes subir esos contenedores, ya os digo, con el mismo entorno exactamente en local que en remoto. ¿Vale? No me quiero pasar del tiempo. ¿Muy bien? Vale, perfecto. Vale. ¿Qué permite Kubernetes? Lo que te permite es eso, te permite desarrollar en local con contenedores. Ya hemos comentado que con Docker es muy simple usar esa estructura. Os animo a todos a que uséis o intentéis usar Joomla en local con contenedores. De verdad que es bastante sencillo. La parte del despliegue todavía hay muchas preguntas, ya os digo. Cada una de las plataformas de cloud, incluso Docker, está apostando por distintas tecnologías del despliegue de contenedores, pero todas ellas lo soportan, ¿vale? Es muy sencillo de automatizar, incluso tiene un gestor de paquetes que se llama Charts, donde nosotros también contribuimos. Todas las aplicaciones que tenemos en Bitnami, para Linux, para Mac, en forma de instaladores, en Amazon, etcétera, van a estar, o poquito a poco estamos contribuyendo a Charts. Básicamente el esquema que habéis visto antes de Joomla lo podéis tener en producción de forma muy rápida y sencilla, ¿vale? Muy bien. A ver si se ve. Sí, vale, perfecto. Kubernetes, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece muchas cosas. Ya os digo, Kubernetes es un proyecto un poco más... se encarga de la orquestación de contenedores. Es un proyecto bastante extenso, tiene muchas funcionalidades, se llaman nodos, tiene distintas formas de orquestación, ¿vale? Yo simplemente voy a presentar una que se llama la parte de replicación, ¿no? Si tenemos nuestros contenedores de forma que los datos, la configuración está muy bien separada, el matar un contenedor y poner uno nuevo con ese código actualizado, con el PHP actualizado, con el Apache actualizado, es muy sencillo, siempre y cuando tengamos muy clara esa separación, ¿vale? Entonces lo que hace Kubernetes con el Replication Controller es básicamente puedes montar clúster, tiene incluso un load balancer de por sí, eso ni siquiera hace falta que tú lo configures, él te lo configura. Quiero tener 3 réplicas, quiero tener 5 réplicas, ¿vale? Entonces, el Replication Controller va gestionando, va monitorizando esas réplicas en los distintos nodos y cuando hay algún problema con alguno, pues vuelve a provisionar uno nuevo. Oye, te he dicho Kubernetes que tiene que haber 5 pods funcionando siempre. Si hay algún problema con alguno, inmediatamente lo replica y sigue funcionando.
No solo eso, esta funcionalidad también se usa sobre todo para gestionar los cambios en la web, los cambios en vuestra aplicación. Si, por ejemplo, tú tienes un contenedor, le haces un cambio, le instalas un plugin, cambias el tema, ves en tu ordenador local que está funcionando perfectamente, te aseguras que está todo bien, le mandas un comando a Kubernetes y lo que te hace básicamente es esperar a las conexiones de los clientes que están en los distintos pods escuchando. En cuanto terminen, te mata ese contenedor y te vuelve a provisionar el nuevo con el nuevo tema, con el nuevo plugin, con la nueva funcionalidad que vosotros hayáis implementado. Ya os digo, la gran ventaja de esto es que exactamente lo que tú testeas en tu ordenador en local, exactamente lo mismo, ese mismo contenedor es el que pones en producción. Esos contenedores, la separación se hace por un servicio. Por lo tanto, por eso ponemos en el anterior Apache y PHP, que simplemente están escuchando en un puerto. He puesto Apache, pero puede ser Nginx o puede ser Nginx en uno, PHP FPM en otro. Hay distintas configuraciones, pero básicamente todo escuchando por un socket o por un puerto. Esa es la clara separación entre contenedores. ¿Vale? Esto es lo que hace Kubernetes. ¿Qué cosas podemos llegar a montar en Kubernetes? Ya os digo, de forma sencilla. Si veis, no he puesto aquí el código fuente, pero básicamente es de forma muy sencilla. Pues, por ejemplo, tener un cliente, un servicio, en este caso de Redmine, con distintos pods, con distintos contenedores, escuchando en los distintos puertos, de forma que tenemos un clúster de 3 pods, ¿vale? Eso a su vez puede hacer a un MariaDB que esté en clúster y cada uno de ellos con su nodo, con su configuración, y de forma muy sencilla, vuelvo a repetir de nuevo, si hay una vulnerabilidad de Ruby on Rails, etcétera, construimos nuestro nuevo contenedor con esa versión de Ruby, vemos que está todo bien y le decimos Kubernetes, desplígame esta nueva versión, básicamente poco a poco, sin tirar las conexiones activas en esos pods, va a ir reemplazando esos contenedores de ese clúster, de forma que los usuarios lo van a poder ver sin tener esa caída, sin ver ese lag, ¿no? Lo mismo con MariaDB. Con MariaDB, si hay una vulnerabilidad de MariaDB, si hay una nueva versión, etcétera, lo probamos y de forma automática Kubernetes se encarga de esos despliegues. Repito, puede parecer complicado, pero una vez que, porque son estructuras complejas, Beltrán yo no necesito tanto, Beltrán yo con un servidor va que chuta, vale, no digo que no, pero que penséis en ello cuando queréis una estructura un poquito más complicada, y luego la configuración y los ficheros son bastante simples. Sí os animaría, antes de empezar con Kubernetes en producción, etcétera, a que desarrolléis vosotros en local utilizando Docker y utilizando contenedores, ¿vale? Pues eso es una de las cosas que nosotros estamos apostando mucho tanto en Bitnami como creemos que las principales plataformas de cloud computing, Amazon, Google, Azure, está apostando mucho por todo aquello que está relacionado con contenedores. Ellos ven el valor de eso, ha simplificado mucho lo que es la automatización, cualquiera lo puede hacer, ya no hace falta aprender CloudFormation, ya no hace falta aprender el sistema de templates, el sistema de plantillas de Azure, ya no hace falta aprender todos los sistemas de las distintas plataformas de cloud si quieres usar una u otra. Con Docker lo simplifica mucho para el despliegue, tanto en desarrollo como incluso en producción, y por tanto una de las cosas de las preguntas que me hizo Carlos, oye, ¿qué es lo que crees que va a haber en el futuro de la web? Creemos que una de las cosas van a ser contenedores. No he hablado aquí, pues, bueno, de otras nuevas tecnologías en la web, como el Big Data o el Internet of Things. Hay muchas cosas. Yo me centro un poco más en lo que yo y Bitnami como compañía hemos ido haciendo a lo largo de los años, y hemos visto pues que esa tendencia, que esos usuarios realmente están usando contenedores para el despliegue, para producción, etcétera, ¿vale?
poco más. Esto seguramente sean algunas de las preguntas o de los comentarios que me hagáis justo después en el café o algo. Beltrán, todo eso suena caro, yo no creo que eso sea para mí. Bueno, eso también me decía la gente en 2006 cuando iba a charlas de Joomla, de WordPress, de algún evento de aquí en España, etcétera. Beltrán, el Cloud Computing, Amazon, todo eso suena muy bien, pero eso suena caro y tal. No. Por ejemplo, con contenedores es muy fácil trabajar en vuestro propio ordenador. Ya os digo, necesitáis un Linux, un Mac, también virtualiza, etcétera. Pero es muy sencillo de comenzar, y como habéis visto en 2 comandos podéis tener una arquitectura en la que podéis empezar a desarrollar con Joomla, a jugar con contenedores, ¿vale? Y existen planes gratuitos en todas las plataformas de cloud. Amazon da una capa de básicamente te permite una instancia de tipo micro durante un año tenerla encendida, entonces te permite pues de forma gratuita tener ese servidor y probar Amazon en sí, ¿vale? Y con contenedores. ¿Parece muy complicado para lo que necesito? Bueno, os vuelvo a comentar que es muy sencillo de desplegar. En el café os puedo hacer alguna demo, algún ejemplo, etcétera. Y es incluso recomendable aunque no necesite arquitectura. Como habéis visto, el Apache y PHP más MariaDB, teniéndolo separado, teniéndolo en contenedores, teniéndolo separado por esa comunicación a través de puertos, nada más que eso es muy fácil para luego administrarlo de forma sencilla. Ya digo, si hay nuevas versiones, si hay vulnerabilidad de seguridad, muy sencillo también de upgradar. Y ya por fin, espero haberos convencido, por lo menos para bajaros Docker y empezar a juguetear el que no lo haya probado todavía. Pero bueno, ¿cómo empiezo? Pues básicamente en bitnami.com tenemos todas esas aplicaciones que habéis visto al principio, desde Joomla a WordPress, pasando por Redmine, GitHub, muchas de esas aplicaciones las tenemos ya como contenedores ya preparados. Podéis leer cuál es la arquitectura, podéis ver cómo están configurados, podéis ver de forma muy sencilla en GitHub todo ese despliegue, y de forma sencilla también ponerlo en vuestro ordenador para poder usarlo o poder ponerlo en producción, cualquiera de esas aplicaciones. También existen lo que son los charts. Charts son los sistemas de paquetes de Kubernetes. Básicamente también, en Bitnami también, ponemos muchas aplicaciones como charts, de forma que esas estructuras que habéis visto de MariaDB en cluster, si necesitáis algunos servicios más complejos de mensajería, de RabbitMQ, de Redis, un propio Redis, etcétera. Ese tipo de servicios lo encontráis aquí y no os tenéis que preocupar de ¿he configurado bien el clúster? ¿He configurado de forma segura este servidor? Nosotros seguimos las principales guías de seguridad, ¿no? de todas esas aplicaciones, y lo hacemos fácil también para los usuarios. Así que poco más, creo que voy con tiempo, así que si tenéis alguna pregunta, dudas. Espero veros animados a probarlo. ¿Qué te parece Yuyu? Yuyu de Canonical. Me alegro de que me hagas esa pregunta. Exacto. El proyecto Yuyu de Canonical sí, intenta simplificar también lo que es el despliegue de aplicaciones. Y está solo centrado en Ubuntu. En el caso de los contenedores, una cosa que no he comentado es que cada vez el sistema operativo es menos importante. Tú tienes el MariaDB, pero a ti te da igual si tiene un Ubuntu, si tiene un Red Hat y tal. Tú lo despliegas, tú lo tienes actualizado, tú lo controlas. Entonces el sistema operativo en contenedores cada vez tiene menos importancia. Además, hay muchas otras empresas que están centradas en eso para minimizar el tamaño del sistema operativo, como CoreOS, que está enfocado a contenedores, etcétera. El proyecto Yuyu concretamente, pues mira, recientemente el director de ingeniería de Canonical se ha venido a Bitnami, está con nosotros. No puedo hablar de los comentarios de Yuyu, pero
no parece que sea muy buena la tecnología que hay por debajo. Creemos que no es tan popular, pero sí tienen más o menos el mismo objetivo, pero usando siempre Ubuntu, solo Canonical, solo un proyecto de Ubuntu. Bueno, lo que utiliza Yuyu son la tecnología de contenedor esta que se llama LXC. El XC es lo que hay por debajo. Y luego yo quería preguntarte también por Rocket. Rocket es un proyecto open source. Es un proyecto open source que viene que ha surgido un poco de la polémica Docker al principio. Yo, por ejemplo, seguía bastante el hilo de Docker, etcétera. Eran bastante reacios a las contribuciones de la comunidad. Ha habido ahí bastante polémica. Entonces surgió Rocket como alternativa a Docker. Lo que pasa es que ahora mismo Docker es tan popular que Rocket yo no lo he visto en muchos sistemas o muchos usuarios usándolo. No lo he visto. La tecnología es buena, el objetivo es bueno, pero no es tan popular, creo ya, Docker, que básicamente Rocket aún pasa un... Bueno, y lo último es, ¿qué opinas de los sistemas operativos de librería como OSV y este tipo de cosas? ¿Sistemas operativos de librería OSV? Son estos que lo que hacen, en vez de crear contenedores, lo que hacen es simplemente crear una máquina virtual, pero que tiene solamente los servicios que necesita una aplicación, ¿no? Entonces OSV lo que te hace es que te compila un sistema operativo completo con los servicios que necesite la aplicación. Si lo que usa por debajo es máquinas virtuales, creo que la ventaja de esto es toda la capa de hipervisor, todos esos recursos, te lo elimina usando contenedores. Contenedores, si estás familiarizado un poco más, si no me preguntáis, básicamente un chroot, ¿no? Antiguamente simplemente una jaula, era un pequeño sistema operativo utilizando el kernel del host. Básicamente le han puesto otras capas de user space, de funcionalidades del kernel de Linux que te permiten de una forma más sencilla, Docker, básicamente de una forma más sencilla, gestionar esos chroot, esos sistemas embebidos. Entonces yo diría que esa parte de, si son máquinas virtuales, no lo conozco la verdad, son máquinas virtuales e introducen la capa de hipervisor, creo que eso ya está dando paso a los contenedores porque son mucho más livianos, no introducen toda esa gestión de recursos que no es necesario. La contra de los contenedores es que el host tiene que ser Linux y los contenedores Linux. Virtualización sirve... En Windows 10 corre, pero a través de una virtualización de Windows en sí, corren los contenedores de Linux, y también hay contenedores de Windows. Ahora están empezando a aparecer contenedores de Windows en sí. Creo que tiene una pregunta. No sé si llega. La repito. El XD. Potente. Lo conocemos, pero lo estamos mirando un poco ahí de reojo a ver lo que hace. La tecnología por debajo creo que es muy similar. La tecnología de user space, exacto. Virtualización, ¿no? Sí, pero creemos, por ejemplo, que la tecnología de Docker lo que usa por debajo es user space, el LXC de las ventajas de kernel de Linux, es lo suficientemente seguro para que esté containerizado y que nadie pueda ser capaz de eso, por lo menos. Si está en el host, sí, de un container a otro no es posible por el día. De cierta forma. Quiere ir por esa parte. No lo conoce mucho. No lo he llegado a conocer. Sí. Pues nada más. Doy paso. ¿Quién viene? ¿Tú? Gracias.